que Manuel Arenilla y Mariano Baena me hicieron para participar en estos cursos en donde de lo que básicamente se va a tratar es de la problemática que hoy estamos viviendo en España. Y cuando me dijeron que eligiera el tema que me pareciera, no sabía de qué tema iba a hablar. Y temeroso de convertir un acto más o menos académico en una especie de mitin político propagandístico, no sé muy bien de qué cosa, resultó que en mí surgió la perplejidad. Y en estas circunstancias pensé que lo mejor sería hablar de la reforma de la Constitución como pieza medular para entender desde el punto de vista teórico el significado del Estado moderno y desde el punto de vista práctico como criterio referencial para poder entender y empezar a comprender la vida política española del presente. En estas circunstancias, y como quiera que la mayoría de los que estáis aquí sois profesionales del derecho, creo que no tiene excesivo sentido plantear los grandes temas de la teoría de la Constitución y de la teoría del Estado. Que más importante es plantear los temas concretos que nos ofrece la realidad de nuestro momento histórico. Y entre estos problemas, pienso que el primero es el de que sepamos claramente qué es lo que está sucediendo en España, porque es justamente de lo que no nos queremos dar cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Que vivimos de algo muy claro y reconocido por todos, en una crisis profunda. ¿Y qué es lo que sucede en las épocas de crisis? Aquello que en el esquema de las crisis ya expresó Ortega con la brillantez que caracterizaba a todas sus exposiciones. En las épocas de crisis, decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa. Y precisamente es eso lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Pero añadía, frente a este juicio, digamos, mitad estoico, mitad nihilista, añadía Ortega, cuando empezamos a preguntarnos por las crisis es cuando únicamente podemos empezar a salir de ellas. Y así las cosas, y siguiendo este planteamiento orteguiano, yo empezaría diciendo que ¿qué es lo que ocurre en el presente en España? Que nos preguntemos de alguna manera por las crisis. Y pienso que lo que está ocurriendo en España es que desde el año 1978, en que se empezó a pensar en la necesidad de vertebrar un régimen político democrático, lo que ha sucedido o ha venido sucediendo es una falsificación permanente de la propia realidad de lo que estaba sucediendo en este país. Y yo, antes de entrar en obligados temas de referencia sobre la reforma constitucional, tendría que decir que empezamos la transición justamente desde grandes palabras sin significación política y real ninguna. El lema, previamente a la vertebración de la organización democrática, era justamente libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Yo entendía perfectamente que se hablara de libertad como punto de partida. Entendía incluso, para los que habían sido perseguidos por el franquismo, que se reclamara la amnistía. Pero el establecimiento de la autonomía como criterio definidor de la futura organización democrática
es lo que no me empezaba a cuadrar. Y desde ese momento empecé a pensar que la Constitución que iba a surgir y que tenía que surgir inexorablemente en nuestro país, surgía desde malos comienzos. Porque el adorno teórico mayor que se hacía al despegue frente a un régimen totalitario anterior, el esquema teórico del que se partía era que había que establecer un régimen de libertad, por supuesto. Eso lo empiezan a predicar los primeros pensadores políticos del mundo clásico, que habría que perdonar o que ponerse de acuerdo para establecer una organización política coherente, también lo entendía. Y en nombre de la libertad y en nombre de la democracia se empezaba bien. Pero el Estatuto de Autonomía, ¿qué era lo que significaba? ¿Y por qué se colocaba como categoría fundamental? Solamente tiene una explicación. Y es que, volviendo a los pensadores clásicos, de los que no temas, Pepe, no me voy a parar a estudiarlos ni a exponerlos, en el Estatuto de Autonomía teníamos un precedente. Los 3 estatutos, 2 que se aprobaron y 1 que no llegó a aprobarse, de la Segunda República Española. Y esos estatutos ya hacían un planteamiento que nada tenía que ver con las construcciones del pensamiento político moderno que se estaban produciendo en Europa desde el Renacimiento. Y en este esquema, forzosamente iba a surgir una democracia, iba a surgir una defensa de la libertad que me empezaron a parecer peligrosas. Hasta tal punto que en el año 1978, no en el mes de diciembre, que fue cuando se aprobó la Constitución, sino en el verano de ese año, en un congreso que tuvimos los constitucionalistas de España en las Islas Canarias, dirigido por Gumersindo Trujillo, yo ya expuse clarísimamente que no se empezaban cumpliendo en la organización democrática española una serie de condiciones y requisitos sobre los cuales se había vertebrado la Constitución en sentido moderno y que, en consecuencia, no se empezaba desde la lógica jurídica dentro de los esquemas que debieran satisfacerse. Porque está bien defender la libertad como principio. A la libertad se refieren los clásicos griegos, pero sobre todo romanos. A la democracia se refieren también los griegos y los romanos, pero sobre todo los romanos, y ahora diré por qué. Y a la organización del poder, a la construcción del Estado y del régimen político, es donde empiezan los verdaderos problemas para el constitucionalismo clásico. ¿Y por qué empiezan los verdaderos problemas? Porque la delimitación del binomio típico de la antigüedad, la formulación de la convención frente a la naturaleza, lo convencional, que es lo que hacen los hombres, y lo que no hacen los hombres, que es la naturaleza, es el gran dilema que intentaron resolver a su modo griegos y romanos. Y aquí se tomó ese esquema de que la convención y la naturaleza y la distinción, que es lo que ha vertebrado todo el pensamiento político occidental desde hace más de 2500 años, podía caber todo en ese esquema de configuraciones teóricas. Y naturalmente, en ese coloquio de las Islas Canarias, montado por Gumersindo Trujillo, mi querido amigo, desgraciadamente fallecido hace ya unos años, cuando yo expuse mis pequeñas ideas, da la casualidad de que encontré una manifiesta hostilidad en
los componentes del público, que éramos todos más o menos profesionales del derecho constitucional, lo cual me produjo una satisfacción profundísima porque dije, ahora sí que estoy en lo cierto, sabiendo lo que sabían los que estaban allí como asistentes al coloquio. ¿Y qué es lo que sabían? Nada. Porque da la casualidad que el concepto propio de Constitución lo habían ya empezado a vertebrar desde el esquema de la Convención. Todo era Convención, que traducido en el lenguaje popular del presente, traducido en eso que se llaman tópicos, la Convención es lo que hacen los hombres. Y lo que hacen los hombres son muchas cosas bien, pero muchas barbaridades. Y desde esta óptica, sobre ese nuevo concepto de convención y de consenso, se estaba forjando una idea de democracia que nada tiene que ver con la democracia efectiva. Ha sido Liebhardt, un politólogo holandés, el que en el siglo XX, ya bien entrado el siglo XX, establece el dilema entre la democracia de consenso, el gran milagro, frente a la democracia de oposición, dándose cuenta de que efectivamente la única democracia que se empieza a vertebrar en nuestra cultura es la democracia buena. Esto es, de igual manera que se habla ahora de bancos buenos y bancos malos, hay democracias buenas y democracias malas. La democracia de consenso, sin haberse puesto ninguno a pensar qué significa el consenso. Y desde esta óptica me parece importante, cuando hable y diga alguna cosa referida directamente a la reforma constitucional, que hay un fallo y hay un peligro, que es el que empiezo o quiero empezar a denunciar. En este esquema, la democracia de consenso es la democracia, obviamente, del diálogo. Es la democracia del talante. Es la democracia de hay que ponerse de acuerdo por encima de todo. Y estaría mal el que hablemos de consenso, de talante y de diálogo, sí, cuando se sabe qué es lo que se está diciendo. Pero ¿cuál es la estructura conceptual del diálogo? ¿Y qué es lo que determina el significado del gran diálogo renacentista? Ha sido nada más y nada menos que Rilke, el gran Rilke de Alemania, el que dice: el Renacimiento es un inmenso diálogo, un enorme diálogo. Y es un diálogo tan impresionante que es el diálogo con los demás, con los otros, pero es el diálogo con los muertos. ¿Y qué significa esto de que es el diálogo con los muertos? Que es un diálogo que se tiene con el pasado. Las cartas familiares de el gran Petrarca, ¿qué significaban? Las cartas que Petrarca escribía a Cicerón, las cartas con los hombres de la antigüedad. Y el Renacimiento, la esencia del Renacimiento, que es precisamente la esencia del diálogo, la esencia del consenso y del acuerdo, es dialogar con los muertos. Es el diálogo en pleno siglo XV que desarrollarían luego los hombres que empiezan a hablar de la dignidad del hombre, los hombres que empiezan a hablar de la dignidad humana y que montan sobre Manetti, el Pico de la Mirándola, montan ese nuevo concepto de la libertad moderna, pensando en los antiguos. Esa atmósfera renacentista, afortunadamente, nos vamos a encontrar con que la vamos a encontrar también en algún pensador español, que como fue nada más y nada menos que Quevedo. El famoso soneto de Quevedo empieza, ¿cómo empezaba el famoso soneto de Quevedo? A ver si me acuerdo de memoria. No lo puedo reproducir.
Quevedo es este famoso soneto que dice la vejez. Miré los muros de la patria mía. ¿Cómo? Miré los muros de la patria. No. Es el famoso soneto de hablar con los antiguos. Hablando con mis ojos con los muertos, termina el primer cuarteto. Es reproducir los esquemas de Petrarca y del Renacimiento, diálogo con los antiguos. ¿Y qué significa ese diálogo y por qué hablamos y empieza hablando de diálogo y de consenso? Porque la democracia se justifica, se decía, en los pruritos intelectuales mínimos de la transición, que tiene que defender la libertad. Y defender la libertad significa defender la dignidad del hombre. Que la democracia significa obtener, junto a la libertad, la amnistía, el poder ser libres real y efectivamente. Y la libertad, por último, se decía, el estatuto de autonomía. Y habría una justificación, y es el conflicto que presentaron los antiguos, de defender el estatuto de autonomía en tanto en cuanto en el pensamiento político se introduce la idea de naturaleza y la idea de convención. ¿Y qué significa introducir la idea de naturaleza? Que la naturaleza es el espacio y la convención no es el espacio. Y desde esta óptica, en la lógica política, no se quiso entender uno de los caballos de batalla de todo el pensamiento político moderno. En cuanto introduces el espacio, estamos dando Paulo a la frase del gran jurista alemán que dice: si todo derecho deja de ser derecho si no hay el lugar justo donde vale como tal. La definición del espacio. Todo derecho solo es derecho en el lugar justo. Con lo cual está huyéndose, y hablo por eso del diálogo renacentista, está huyéndose del esquema de los universales, de las abstracciones, para pasar justamente a las realidades concretas. Es lo que Spengler, el gran historiador, llama la lógica del espacio y la lógica del tiempo. Y el jurista tiene que pensar, es la grandeza de Kant, en un espacio y en un tiempo determinados. Y cuando no se salva de una manera clara la obligada compenetración entre espacio y tiempo, el propio Spengler dice, el espacio es creado por el tiempo, dice, pero inmediatamente, a continuación, el tiempo mata al espacio. Y desde esta óptica, cuando el espacio se mata, el lugar objetivo cierto donde el hombre puede hacer valer sus derechos, el territorio como referencial para montar una vida cómoda y políticamente digna de ser tenida en cuenta, desaparece y prácticamente no podemos entender de nada. Y el diálogo, entonces, ¿qué es lo que va a significar? Y yo quisiera discutir y pensar que con vosotros, ¿es que en la Edad Media no había diálogos? No. En la Edad Media hay disputatio, hay disputas, en donde hay siempre un ganador y un vencido. Y en la disputa, respondiendo a un concepto bélico de la existencia, la disputa, ¿qué es lo que produce? La aniquilación del contrario. Y el diálogo se descompone y desaparece. Y así las cosas, el diálogo, que puede desde Platón ser considerado, y de ahí viene la palabra dialéctica, y el carácter y la significación del efectivo diálogo, el diálogo, que es un pensamiento para plantear la realidad política con corrección y con justeza, el diálogo se difumina y se evapora y
no significa lo que el diálogo debe representar. Es el diálogo del agua y el vino, el diálogo de San Julián del maestro y el discípulo, el diálogo del profesor y el alumno, en donde no se dialoga. Uno impone sus tesis y el otro obedece a sus tesis. Para que haya diálogo, es el diálogo de Platón, que dialoga con los muertos, que dialoga con el pasado y que escucha al pasado. Y desde esta óptica se está queriendo dar continuidad a la historia y significado al pasado, y con el pasado significado de alguna manera al futuro. Así las cosas, y con este punto de referencia inicial, me diréis vosotros, ¿y esto qué tiene que ver con la reforma constitucional? Y yo os diría, la reforma constitucional tiene que ver con esto porque el único juicio cierto que se ha dado en el ámbito político español, que es el que me interesa como español en este momento, lo dio uno al cual se le puede aplicar los símiles que como tópicos utiliza Platón siempre en la República, que es el símbolo de la medicina, el símbolo del marinero de la nave, que es el que le sirven de referencia para plasmar o enseñar el significado de la justicia. Y desde esta óptica, me diréis vosotros, ¿y esto con la reforma qué significa? Pues que apelando a esos símbolos, Platón toma del Plato griego cómico, creador con Aristófanes de todas las comedias griegas, el término de la embriaguez, de la borrachera. Se dice, llega un momento en Grecia en que el pueblo se siente tan demócrata que se emborracha. ¿Y qué es el que recoge? Y ya voy bajando a los terrenos de la realidad, un Alain Min, el francés, con la borrachera democrática. Y es el que recogerá Alain Min con otra metáfora, la nueva Edad Media, que estamos volviendo al pasado, reproduciendo los esquemas medievales y los esquemas antiguos, y hablamos de la gran construcción teórica de la reforma constitucional y del significado de la Constitución. Pues bien, cuando llega un señor, y esta referencia a la ebriedad la entenderéis ahora, que es presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que se llama Maragall. A lo mejor la ebriedad la podéis ya calibrar desde esta perspectiva. Y el día siguiente, en el que aparece en el Boletín Oficial del Estado, aprobado, ratificado con todos los requisitos legales, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, hace unas declaraciones. Era el 8 de agosto exactamente, yo estaba en la playa y a las 12 de la mañana transmitieron las declaraciones del señor Maragall, que ha vertido el juicio más realista y más serio que se ha dado a la reforma del famoso Estatuto de Cataluña, que dijo, este estatuto significa dos cosas. Primero, que el Estado ha pasado a ser una categoría marginal en Cataluña. Y segundo, que la Constitución española ya no existe en Cataluña porque la ha sustituido el Estatuto de Autonomía, no una reforma del Estatuto, sino un estatuto absolutamente nuevo y distinto que nada tenía que ver con el anterior. Y esa es la realidad y el mensaje que nos transmite un catalán y que impasiblemente nosotros recibimos como si se tratara de una frase más, de un tópico más, de los que se repiten en todo el país. Pues bien, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que ha ocurrido con la reforma constitucional? ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la Constitución? Que la Constitución española no se puede bautizar de Constitución perfecta. Prácticamente constituciones perfectas y coherentes en una Weltanschauung, en una concepción del mundo general, no existe ninguna.
pero lo que sí conviene es no olvidar que la Constitución es una cosa y el constitucionalismo es otra. Y que si la Constitución es una cosa distinta al constitucionalismo, la Constitución, en su significado moderno, es el de que tiene que ser una ley escrita, que además decimos es la norma normorum, la norma de las normas, es la ley suprema del Estado. Y no añadimos, sin embargo, que aparte de ser una ley suprema, la Constitución es una ley la más moderna de todas. Y esa ley suprema que se acepta por los constitucionalistas, que es la ley del presente histórico, es una ley tan moderna, que no va más allá del siglo XVIII y que tiene prácticamente unos nombres propios que son los referentes más concretos del presente. Otis en los Estados Unidos de América y Paine, que no era estadounidense, sino que era inglés, que se fue y emigró, Thomas Paine, a Estados Unidos, y que publicando 2 libros, uno, Los derechos fundamentales, y otro, El sentido común, es el que elabora la Constitución en el sentido moderno. ¿Quiere decir esto que no había una Constitución anterior? No. No existía propiamente una Constitución porque no existía una Constitución escrita. Y que la Constitución antigua, hablamos de ella a raíz de la publicación del libro del gran historiador del derecho sajón, como es Henry Maine. Y esta Constitución antigua fue una obra del siglo XIX. Y el siglo XIX da lugar a la aparición de la construcción del constitucionalismo moderno, pero sin ninguno de los requisitos y condiciones que caracterizan el verdadero constitucionalismo. Porque en su esencia, ¿qué es el constitucionalismo? Que es por lo que debemos empezar. ¿Y por qué las 2 afirmaciones del señor Maragall? Que Cataluña ha dejado de tener una Constitución y que, en consecuencia, el Estado también ha desaparecido para Cataluña. Y esta idea es la que normalmente no se tiene en cuenta. Que una cosa es la Constitución o la idea de Constitución que pueden tener Paine o puede tener Otis en América, entendiéndola como Constitución escrita. Paine habla de la Constitución y crea el sentido moderno de Constitución en el libro Los derechos fundamentales. Luego, en el sentido común, pone de manifiesto que tiene un gran sentido común, que es un escritor brillantísimo, pero que es un inculto fenomenal y que no sabe apenas nada de lo que está hablando, no es un Hobbes. Sin embargo, él dice, ante todo y sobre todo, la Constitución es como una gramática para un lenguaje. Y la Constitución es un antecedente siempre de un gobierno. La Constitución es una obra del pueblo y que, en cuanto tal, es una obra que no permite hablar de un gobierno que no sea despótico y que no sea tirano, si previamente no existe una Constitución. Y así las cosas. Es que no hay doctrinas en la Edad Media y en la Antigüedad que hablen de la necesidad de que el gobierno sea limitado y el gobierno sea controlado. Prácticamente toda la literatura medieval política, empezando en Juan de Salisbury, continuando por Egidio Colonna, siguiendo por Juan de París, por todos los hombres, no del nominalismo, los Ockham, los Duns Scotus, los que hablan de los términos jurídico-políticos como flatus vocis, esto es, como simples soplos de viento que se pierden en los universales, sino de aquellos que se enfrentan a la realidad, hablan de la necesidad de eliminar el despotismo y la necesidad de eliminar la tiranía,
Juan de Salisbury es el primero que empieza justificando la muerte de un tirano, siendo naturalmente Juan de Salisbury un católico claro, medieval, y antes de que hubiera habido las revoluciones de la Reforma. Y desde esta óptica tendremos que decir, en el siglo XVII tenemos un constitucionalista único y espléndido en España, que fue Juan de Mariana, del cual nadie habla en la historia del constitucionalismo español. Quiero decir con esto, los grandes problemas que planteó la cultura europea de antes de la Reforma y después de la Reforma fueron también tenidos y sentidos en casos españoles. Lamentablemente, de igual manera que nos olvidamos de las palabras de Margall y de igual manera que nos olvidamos de la realidad política presente, nos hemos olvidado de los grandes teólogos políticos de la segunda escolástica española. Y qué curioso que puedas leer en los grandes historiadores ingleses hablando del genio de Suárez. Y qué curioso que un señor como Hobbes le ponga a Suárez de la forma más miserable como el mayor enemigo. ¿Y por qué? Porque Suárez, aparte de escribir el gran libro sobre las leyes, esos 9 tomos sobre las leyes de Suárez, y en lugar de ser considerado como le consideraron los propios historiadores ingleses, pienso en Maitland, pienso en Fuller, pienso en los grandes historiadores del pensamiento político inglés, de los cuales lo menos que dicen de él, que es el creador de todo el pensamiento contractualista, y con buena parte de razón, los españoles, ninguno se ha preocupado seriamente de poner de relieve la importancia que nuestra propia historia constitucional tiene o podía tener, como en la realidad de la propia Edad Media, en su recuperación también en España de los esquemas políticos del mundo clásico. Juan de Mariana, pongo el ejemplo, fue el autor que más fama llegó a tener en Europa en su tiempo. Él había participado con su presencia en la trágica noche de San Bartolomé de 1572. Contra los hugonotes, él había participado pasivamente, viendo porque estaba allí, que le habían mandado los jesuitas al colegio de París. Pues Juan de Mariana es el primer gran teórico del tiranicidio y justifica el tiranicidio en su gran obra del rey y de la institución real. Y es que no lo saben los constitucionalistas, aquellos que estaban y que discutíamos en las jornadas a las que me empecé a referir en Canarias. No sabían que cuando se traduce, que lo escribió en latín el libro, al castellano, fue por primera vez en el siglo XIX, a fines del XIX, por un tal Rivadeneira, que nada tiene que ver con el Rivadeneira del siglo de oro, y que era una traducción horrorosa, y que fue el profesor Sánchez Agesta el que hizo en los años 40 la traducción definitiva del libro de Juan de Mariana. Esto quiero de empezarlo a decir como expresión de la desolación intelectual en la que viven o hemos vivido los constitucionalistas en nuestro país. Y así las cosas, ¿por qué hago estas referencias
para hablar de la reforma constitucional y democracia de consenso y democracia de oposición. Yo estoy ahora lanzando temas para que preguntéis y a preguntas concretas se pueden hacer respuestas también concretas. Porque las reformas constitucionales se convierten en una necesidad para las constituciones. A tenor de lo que acabo de indicar, es claro que una cosa es la historia del constitucionalismo como realidad histórica y en cuanto criterio de control del poder, y otra cosa la idea de constitución que nos llega de América, de la conversión de la teoría contractualista y pactista de los naturalistas del siglo XVII y que tuvo como ejecutor al señor Hobbes. Una cosa es esas tradiciones intelectuales y otra cosa es la realidad política. Inglaterra, qué duda cabe, que es la expresión del régimen constitucional del mundo. Pero es, con Nueva Zelanda, el único caso en donde prácticamente no hay constitución escrita. Y desde esta óptica nos encontramos con que ese dilema que supieron resolver los ingleses, en donde obviamente no tiene sentido hablar de la reforma constitucional, es un caso único en el mundo. Y así las cosas tendríamos que decir. Y entonces la Constitución no existía en la Edad Media. En la Edad Media existe la aiguës en puissance de los monarcas, existe la joyeuse entrée, existe una serie de medidas. En nuestro derecho histórico aragonés tenemos el Justicia Mayor de Aragón, tenemos una serie de instituciones que limitan al poder. Y ese criterio limitador del poder como realidad histórica efectiva es justamente la que no maneja ningún constitucionalista, siendo un evidente precedente de nuestra Constitución. Y si nos preguntamos ahora, ¿y es que nuestra Constitución no nace en Cádiz y no tenemos un constitucionalismo? Sí, en España y en el resto de los países de Europa. Y tenemos una realidad histórica que el resto de los países de Europa fueron haciendo apelando a la historia. Hay una frase que Friedrich coloca en un ensayito que tiene sobre el libro de Henri Lehmann, La Constitución Antigua. Y en esa recensión que hace Friedrich empieza con esta sorprendente afirmación. El derecho es historia congelada. Para añadir inmediatamente, hay un derecho vivo y un derecho que se congela en la historia y que se congela en las grandes leyes. Y desde esta óptica tendríamos que decir que efectivamente hay un derecho que es un derecho muerto. El derecho congelado no es derecho vivo. Y la gran cuestión, y vuelvo a lo que empezaba señalando anteriormente, ¿los griegos no tenían constitución? Ahí tenemos el tratado de Aristóteles de la constitución de los atenienses. Y los griegos llamaban constitución a la politeia, que es como se traduce la constitución. ¿Y la politeia qué era? Era la norma jurídica fundamental que daba la asamblea griega. Y desde esta óptica tendremos que decir tenían una constitución, pero distinguían entre las dos clases de leyes que daba una asamblea. Unas eran la politeia, que era la que constituía la polis, el Estado, y otra norma de rango inferior, que eran los acuerdos que aprobaban sobre los matrimonios o sobre las herencias, las asambleas que se iban sucediendo en el mundo griego. Y a estas primeras las llamaban politeia, la Constitución. Pero la Constitución era no una norma escrita, sino un modo de vida. Las otras normas que daban las asambleas eran las que nosotros llamamos leyes y que ellos los llamaban administrativamente como decretos. Y en cuanto a decretos,
eran normas inferiores. ¿Y qué era lo que distinguía a la politeia en cuanto constitución, que era un modo de vida? Que como era el modo de vida, era asignar un lugar a la gestación de la democracia y un lugar en donde se generaba y existía la libertad. ¿Y la diferencia en qué radicaba? Y Aristóteles, en el libro sobre la Constitución de Atenas, lo dice por lo menos 4 veces. Es que en la cultura griega, junto a la politeia, que es lo que nosotros llamaríamos constitución moderna, aparecen otra cosa, que son los decretos o sefismata. ¿Y la diferencia en qué estribaba? Que un señor en la asamblea, que era absolutamente el auténtico foro de la libertad, cada ciudadano, no como ocurrió en Roma siempre, cada ciudadano podía hacer las propuestas que le vinieran en gana. La politeia, en la forma de la organización del Estado, que era la polis, en el fondo, en esa forma de organización del Estado, el ciudadano que hacía una propuesta que reformara algo de la organización política del Estado, incurría en lo que los griegos llamaban la acción de isangelía. Y la acción de isangelía, que también lo llamaban el grafé paranomon, ¿qué significaba? Que ese ciudadano, si en la asamblea se le acusaba de que violaba la Constitución ateniense, lo que era el Estado, ese señor era condenado a muerte. Junto al grafé paranomon, a la acción de isangelía, introdujeron otra acción, que era la acción de atimía, en donde configura la consideración de la democracia militante. Y aunque parezca contradictorio, los griegos decían: cuando surgen conflictos en la ciudad y de los conflictos puede explotar la gran tensión, todos tienen la obligación de tomar partido por uno o por otros. Esto es, por los ricos o por los pobres. Y el que no toma partido no le condenaban a muerte, pero lo que sí hacían era que le desposeían de todos sus bienes. Eso determina que aparezca un concepto en Grecia que va a seguirse manteniéndose en toda la Edad Media, y es el concepto de, por un lado, eunomía y por otro lado, de estasis. ¿Qué es la eunomía? La condición para que pueda haber buen gobierno. ¿Y qué es la estasis? ¿Qué es la estasis? El establecimiento de una situación de anormalidad absoluta que retrotrae al hombre a la etapa primigenia de su condición natural, a la naturaleza, donde no hay normas y no se dan las condiciones para poder establecer la idea de buen gobierno. Y desde esta óptica, que no se perdió en la Edad Media en los pensadores serios y sobre los que se ha forjado la historia del constitucionalismo, se perdió a partir del Renacimiento con los procesos revolucionarios burgueses. Y así las cosas. ¿Qué hacer con las constituciones? Las constituciones, desde los griegos y desde los romanos, hay que reformarlas, aunque se llamen de otra manera. Y Aristóteles se refiere al problema de la reforma por lo menos 7 u 8 veces a lo largo de su corpus, de todo el corpus teórico aristotélico. Ahora, ¿y estas reformas cómo deben hacerse? Bajo ningún concepto para entrar en la destrucción de la eunomía, que son las condiciones previas a la organización estatal. Los romanos tomaron entonces como gran principio, no ya de los griegos, sino de la gran construcción romana, de la Constitución, que es por primera vez en donde Cicerón va a establecer en las leyes
la palabra constitutio, porque ¿cómo llamaban los romanos a la Constitución? No la politeia, sino que hablaban de una organización parecida a la politeia, que eran los mores maiorum. Esto es, las costumbres de los antepasados, la Constitución antigua de Henry Lemaine. Y esta idea de Constitución antigua como realidad histórica, que nada tiene que ver con la construcción teórica de la Constitución como ley escrita. Fue con la caída de Roma, y la historia de la Constitución, fue con la caída, digo, de las constituciones griegas, con lo que aparece por primera vez en la historia el universalismo político. Y con el universalismo político fue como va a aparecer también la idea de que efectivamente frente a ese universalismo hay que hacer una organización política diferente. Ese es el gran mérito de los estoicos, que son los que van a recibir en Roma todo el pensamiento estoico y sobre el cual se va a construir la idea de constitución romana. Y entonces se va a preguntar con Cicerón el significado que puede tener la reforma y por qué se hacen las reformas. Y así las cosas, y con estas indicaciones que yo he querido lanzar una serie de ideas, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? ¿La reforma constitucional es necesaria? No es que sea necesaria, es que es obligatoria. Y si nos preguntamos, ¿y por qué es obligatoria? Porque si no se hace reforma constitucional, la Constitución se descompone. ¿Qué es lo que ha ocurrido, y yendo a realidades históricas del presente, con la idea de Constitución inventada por los americanos? Se ha dicho que es la gran conquista de América, es el concepto moderno de Constitución, que es la primera Constitución y la más antigua que se conoce, porque estamos viviendo ahora en el presente con la Constitución que hicieron los Hamilton, los Jefferson, etcétera, etcétera, y los Madison, que escribieron El Federalista, el primer gran libro de derecho constitucional del mundo. ¿Qué es lo que ocurre con esa Constitución americana? Que sigue vigente en la actualidad. Ahora, ¿cuándo se hizo la primera reforma de la Constitución americana? 3 años después de ser aprobada. Y nada más y nada menos, ellos tienen, como sabéis, un procedimiento especial de enmienda. Y hacen la primera reforma constitucional a los 3 años de aprobarse la Constitución, que tiene más extensión que el propio texto constitucional inicial. Y, naturalmente, es la Constitución que sigue vigente. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de las constituciones del mundo y prácticamente por todas las europeas? Que el siglo XIX, que es el siglo del constitucionalismo, es el siglo que se dice las reformas que no se produzcan. Incluso se establecen límites a poderes temporales a que se hagan reformas constitucionales. Nuestro constitucionalismo no tuvo problemas. En la gran Constitución de Cádiz, efectivamente, se recoge un procedimiento más agravado y complejo para reformar la Constitución que lo que se sigue para modificar las leyes ordinarias, que es el mismo criterio que emplearon los griegos y emplearon los romanos. Un procedimiento diferente para reformar la Constitución que el que se sigue para modificar las leyes ordinarias. Es lo que crea la ley de Sangalía y la ley de Atimía. Y es lo que crean en Roma los mores maiorum. No se puede ir contra los mores maiorum. Esto es, la Constitución no es que se pueda o se deba dar para siempre, sino que la Constitución tiene que adaptarse al cambio histórico. Y los romanos fue recogido de los estoicos los que establecieron como base y principio de todo el derecho constitucional aquel principio de salus populi suprema lex esto. La salud del pueblo es la suprema ley. Y entonces
¿La Constitución romana la podemos llevar a los romanos? Bajo ningún concepto. Porque los romanos no entendían por Constitución la ley suprema, no entendían como lo había entendido un griego primitivo, que fue Píndaro con el nomos basileus, que la ley sea la reina, que la ley es la razón sin pasión, decía Aristóteles, y por eso lo que no se puede es destrozar la racionalidad del Estado y el acuerdo dentro del Estado. Y desde esa óptica tendremos que decir, ¿y qué es lo que ocurre con esa concepción en el constitucionalismo del presente? Que la reforma constitucional, ¿para qué sirve? Para evitar que por unos procedimientos subrepticios se hagan reformas. De tal forma que, si yo me pusiera a decir o dar una definición del constitucionalismo, diría, la Constitución es ley suprema, sí, pero como ley suprema establece normas con diferentes direcciones. Y ante todo, las constitucionales del constitucionalismo, ¿a dónde deben ir dirigidas? A limitar los problemas de que se pueda romper el salus populi suprema lex esto, que la salud del pueblo, la salud del Estado es la suprema ley. Y partiendo de esta determinación o partiendo de este esquema, ¿a qué conclusión tendremos que llegar? Que si no se hacen reformas, ¿qué se hacen? Procedimientos subrepticios para que la reforma se produzca. Y así nos encontramos que todas las constituciones del mundo se reforman. Por ejemplo, desde que se aprobó la Constitución española, dio la casualidad que hubo un convenio en Italia, en Bolonia, y que se publicó un libro en el cual yo también participé, sobre la Constitución italiana que había servido de modelo a los españoles y la Constitución de los italianos, que a los 30 años, el libro se llama la Constitución italiana y la española, no, la Constitución española e italiana en el trentennale de la Constitución italiana. En ese momento, con 30 años de vigencia de la Constitución italiana, se habían hecho más de 40 reformas en Italia. La Constitución alemana que se aprobó, la Ley Fundamental de Bonn, que se aprobó 2 años después, en el 49, en esa misma época se habían hecho ya más de 50 reformas a la Constitución de Alemania. Y naturalmente, como se habían hecho reformas, no hubo que hacer otras cosas. ¿Y qué otras cosas son las que pueden hacerse? Las que hace el tiempo y que Jelinek desarrolló con el nombre, frente a las Verfassungsänderung, reformas constitucionales propiamente dichas, aparecen las Verfassungswandlung, esto es, las reformas de la Constitución que proceden subrepticiamente de lugares distintos. ¿Y cuáles son los lugares distintos donde aparecen las reformas constitucionales en España? Yo os he puesto el caso más flagrante, que es justamente el de Cataluña, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Se puede decir que se necesita una reforma constitucional? Y claro, ocurre que cuando se dice hay que hacer una reforma constitucional porque si no, por el mecanismo de las mutaciones constitucionales teorizadas por Jelinek, se van a producir inexorablemente las reformas. Y aquí la grandeza de la reforma. Y la grandeza de la reforma tiene un segundo aspecto no menos importante, porque es el único mecanismo que por un procedimiento formal justamente se da continuidad a la historia. En el momento en que se considera que todas las leyes son iguales, ¿qué es lo que sucede? Se aplica el viejo aforismo romano, lex posterior derogat legi priori. Y en consecuencia, toda ley de reforma o toda ley, cuando no hay un procedimiento de reforma debidamente establecido,
¿qué es lo que sucede? Que estamos en presencia de una Constitución que deja de ser norma normal, norma de las normas, para pasar a ser otra cosa, porque las leyes posteriores derogan las leyes anteriores. Y pensad que esto es lo que ocurrió en todo el constitucionalismo español del siglo XIX, porque al no establecerse y regularse un procedimiento de reforma, y esto ocurrió en España, ocurrió en Holanda, ocurrió en Francia, ocurrió en Italia, el Estatuto Albertino, todas estas constituciones fueron constituciones flexibles. Al no tener regulado un procedimiento de reforma, ¿qué sucedía? Que, pongamos, la mejor constitución técnicamente, a mi juicio, del siglo XIX es la Constitución de 1837. No se regula un procedimiento de reforma. Y al día siguiente, llámense como quiera, llámense Mendizábal o Astúriz, llámese como quien fueran los gobernantes, lo cierto es que el ministro de la Gobernación de turno, al día siguiente en la Constitución se regulan los derechos fundamentales. Pero si al día siguiente de regularse los derechos fundamentales el ministro saca una ley, como la ley posterior es lo mismo que la Constitución, deroga la ley anterior. Este artículo primero, ley de prensa. Para hacer manifestaciones se necesita, o para hacer cualquier escrito, se necesita tener la autorización previa del gobierno civil. Se establece la censura. El derecho queda conculcado por una ley ordinaria. Por eso, a nivel formal, apelar a la reforma significa la primera salvaguarda de garantía de los derechos fundamentales. Claro que si ocurre como en Cataluña, que se empieza partiendo de que el salus populi se llama la Generalidad de Cataluña, pues no hay derechos fundamentales y no hay absolutamente nada. Y desde esta óptica, cuando el mecanismo de reforma no se da y no se producen reformas, ¿qué es lo que se van a producir? Todas estas reformas tácitas o mutaciones constitucionales que destruyen la vertebración lógica nada más y nada menos que de la idea de libertad y de los derechos fundamentales. Con lo cual, todo el sistema constitucional queda inexorablemente destruido. A esta destrucción, el gran órgano colaborador ha sido en nuestro país una institución que es nada más y nada menos quien debe ser la salvaguarda de todos los derechos y de lo que dice el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquel país donde no se reconozcan los derechos y la división de poderes carece de Constitución. Pues el que ha consagrado esa división es el gran guardián de la Constitución, que se llama el Tribunal Constitucional. Lo cual no tiene que preocuparnos demasiado, porque las justificaciones del Tribunal Constitucional siguen siendo, en su lógica y en sus orientaciones fundamentales, construcciones típicamente míticas. Y el Tribunal Constitucional es una organización o la institución más mítica de nuestro presente histórico. Al tiempo que Henri Lemaine, en el siglo XIX, publica el libro La Constitución Antigua, que, por cierto, está traducida al español y da en 1980, da muestra de la calidad de los juristas de ese momento histórico en nuestro país. Es el gran momento de la gran legislación del derecho privado y los incipientes primeros intentos de legislación administrativa. En ese momento se publica el libro también de Morgan de la historia de la sociedad antigua. ¿Y a qué conclusiones nos llevan estos momentos? Que los mecanismos de garantía al final del siglo XIX aparecen absolutamente destrozados porque aquellas razones que llevaron a que Hamilton ya improvisara la necesidad de una justicia constitucional en los artículos del Federalista
y que en el año 1803 se tradujo en la famosa sentencia del juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, y que lógicamente vertebraron una organización constitucional americana y que es el gran legado de los americanos, en Europa las proclamaciones que hicieron casi todos los grandes juristas europeos es que el Tribunal Constitucional no tendría sentido en los ordenamientos constitucionales modernos. Y es en lo que se pusieron de acuerdo, y es el gran pacto, la gran falsedad del pacto histórico del liberalismo doctrinario. Los liberales con los demócratas. Los liberales y los demócratas, pongo el caso y el testimonio, apelo a Guizot, que es el historiador de la revolución de la segunda generación. Thiers, que fue de la primera generación, decía lo mismo. Pero Tocqueville, que es el gran liberal y persona que merece el máximo respeto, coincidía en las mismas tesis. Evidentemente, el Tribunal Constitucional carece para ellos de sentido porque la organización democrática, rota la mala conciencia de la revolución y hechas todas las revisiones críticas a la propia revolución, dice no cabe distinguir entre poderes ordinarios y poderes extraordinarios o supremos. Es la crisis del propio concepto de soberanía proclamada por los liberales y en la que coinciden los demócratas y los revolucionarios. Y así las cosas, este es otro tema para discutir, si ustedes consideran o no lo consideran preciso, que el Tribunal Constitucional carece de fundamento y ni de justificación. Todavía, en el siglo XX, dos administrativistas españoles fueron invitados a unas jornadas especiales, no había, por lo visto, constitucionalistas importantes, en el año 1926, en la revista de Derecho Público francés, se pusieron a discutir los distintos juristas de Europa sobre la conveniencia o no conveniencia de los tribunales constitucionales. Y hubo frases y ideas para todos los gustos. Por ejemplo, Carré de Malbert se muestra en contra radicalmente de que pueda haber un tribunal constitucional. Por ejemplo, Digui se muestra en contra de un tribunal constitucional. Otros, Oriu, lo consideran conveniente, porque partían del derecho de que no hay un derecho de monopolio único del Estado, porque eso puede llevar a la dictadura. Y desde esta óptica, ¿qué ocurrió con los juristas españoles que se presentaron? No voy a dar los nombres, y si alguno los quiere ver, es en un número de la revista de Derecho Público del año 1926. Pues dos peregrinos juristas del derecho público dijeron dos estupideces únicas. El problema de los tribunales constitucionales ya lo tenemos resuelto, porque efectivamente en nuestro país la Diputación Permanente de Cádiz, que es una institución que fue importante en Cádiz, que era para dar continuidad al poder legislativo, porque los poderes no mueren, es como el Tribunal Constitucional. Y el otro no sabía ni de lo que estaba discutiendo. El primero era un ignorante, pero el otro es que no sabía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ocurre desde esta óptica? Que el Tribunal Constitucional, para todos los que hablan con relación al Tribunal Constitucional, hay que decir que seguimos estando en la misma situación, que es una institución que por su comportamiento y por sacar los pies del tiesto se ha puesto a tomar referentes de no haber entendido nada de lo que significa la distinción entre constitucionalismo y constitución. El constitucionalismo como realidad histórica que sirve para controlar al poder y la Constitución como entidad que da sentido y que permite explicar que ese derecho congelado que aparece en las leyes se descongele y se convierta en modo de vida. Esto
ha marcado unas tradiciones en Francia, en Inglaterra y en el resto de los países que no ha tenido en España. Voy a poner simplemente 2 ejemplos, por lo chocantes que puedan resultar. El ejemplo de Hoffmann en Francia con la francofilia. Hoffmann lo que hace es decir, voy a hacer la historia de Francia, que es la historia del derecho francés. Y el derecho se convierte en historia. Y justifica cómo los poderes del Estado se han ido configurando desde, sobre todo, las exposiciones últimas, que son las primeras que toma él, de Claudio de Seyssel, en el esquema de la configuración de la monarquía de Francia, como instituciones que pasan a tener vigencia de la realidad política francesa y que se expresa en la historia constitucional francesa, en que los parlamentos son una especie de prolongación de los parlamentos judiciales de los poderes legislativos. Y el Parlamento de París es, por así decir, el Tribunal Supremo de París, que actúa en el fondo históricamente como poder constitucional. Las leyes, antes de ser aprobadas, se enviaban al Parlamento para que opinara de ellas. Y una vez que se aprobaban, que era el derecho de registro, venía el derecho de que los reyes pudieran o no vetarlas, y de ahí que un gran constitucionalista como L'Hôpital, por ejemplo, que es el que consagra nada más menos la frase «in loi, in roi, in foi», haga la primera construcción teórica del constitucionalismo como realidad y como idea. Eso los franceses lo han sabido asimilar muy bien, pero los franceses que han asimilado también su historia no han creado un tribunal constitucional, han creado un consejo constitucional que depende naturalmente absolutamente de los poderes políticos concretos y que hace que ahí no tengan problema de politización por la intervención de los partidos, de lo que se habla con relación al Tribunal Constitucional Español. Porque ¿quién los nombra? La mitad el Parlamento y la otra mitad el jefe del gobierno. Y esta bicefalia francesa de 2 poderes, el Ejecutivo como poder máximo pero que responde ante el Parlamento y el Ejecutivo que es jefe del Estado que responde ante el pueblo, hace que el Parlamento francés y la organización constitucional francesa no podía cometer la barrabasada de hacer un tribunal constitucional. ¿Y qué es lo que hacen? Un Consejo Constitucional. Es el recurso previo de constitucionalidad que introdujeron en la única modificación que se hizo, la primera modificación importante que se hizo al Tribunal Constitucional. Con lo cual, el caos procede de los propios órganos jurisdiccionales españoles. Yo con esto, si os parece, yo voy a dejarlo. Ya he visto que se han aburrido algunas personas, para que preguntéis lo que queráis y a ver si yo puedo resolverlo lo que consideréis oportuno. Muy bien, pues tenemos la ocasión de preguntarle al profesor de Vega sobre la reforma constitucional, traer las musas al teatro, ver los planteamientos que se han hecho desde el punto de vista general y teórico, histórico, y concretar efectivamente la necesidad de que las constituciones, cuando no se reforman, pues surgen otras alternativas. Esto es como en general la naturaleza, ¿no? Cuando no se encauzan los cambios, surgen por otro sitio. Preguntas, ideas, sugerencias, preguntas sobre la realidad actual. Sí, gracias. Yo le quería preguntar la opinión al profesor de Vega, que le merece el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional alemán
como elemento de contención de esa relación, yo creo que no resuelta, entre el derecho europeo y los derechos nacionales, que es la primacía, la supremacía, la primacía del derecho de la Unión. En aquellos pronunciamientos sobre los derechos fundamentales, primero que se repitieron y más recientemente por otras consideraciones constitucionales. Bueno, con relación al derecho alemán, lo primero que hay que señalar es una cosa, que el recurso de amparo, que es un éxito, por así decir, del constitucionalismo español, tiene un origen mexicano a raíz de la aprobación de la Constitución de 1857 de México, la primera, no la de 1917, Enrique Otero publicó el famoso trabajo sobre el recurso de amparo, que era una protección directa de los derechos fundamentales que venían en la Constitución, y surge el amparo en México. Ese es el motivo que llevó a que, cuando se arbitra la justicia constitucional concentrada en Europa, que es una creación de Kelsen, esencialmente, a Kelsen le preocupa única y exclusivamente el recurso de inconstitucionalidad, que ninguna ley pueda ir en contra de la Constitución. Ahora, la defensa de los derechos fundamentales no se recoge en el texto constitucional alemán, como no se recogió y se sigue sin recoger en el texto constitucional italiano, en donde los italianos han montado un procedimiento de defensa de los derechos que Cappelletti llamó la Giurisdizione Costituzionale de la Libertad, que en el fondo yo muchas veces hablé con él y decía, nada, lo que hay que hacer es lo que hicieron los españoles en la Primera República, de establecer el recurso de amparo. Y ese fue un gran mérito y un gran acierto, que en España entró de una manera indirecta. Como todos sabemos, la Segunda República Española fue la República de los intelectuales, y el prestigio y la fuerza que tuvieron los intelectuales. Pues entre esos intelectuales que hicieron el pacto y el acuerdo de San Sebastián, figuraba un mexicano, que fue el que había traducido el libro de Burckhardt de la cultura griega, y que fue el que había traducido y era muy conocido de Ortega, de don Fernando de los Ríos y de toda esta gente. Y les dijo que por qué no metían el recurso de amparo, que eso le parecía que estaba bien, y lo metieron. Y el recurso de amparo fue, en este contexto, un acierto. Como fue un acierto que en el año 1978, al fijar las atribuciones del Tribunal Constitucional, se redactara el artículo 161, que a mí me parece perfecto. Porque ¿qué es lo que se dice en ese artículo 161? Son tres las competencias del Tribunal. El recurso de amparo, primero el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y el recurso de conflicto de competencias entre órganos del Estado. ¿Y con eso qué es lo que se está protegiendo? Con el recurso de inconstitucionalidad, la supremacía de la Constitución. Con el recurso de amparo, protegiendo los derechos fundamentales. Y con el recurso de conflictos de competencia, se está garantizando la división de poderes. Y así las cosas, habría que decir que eso fue un acierto y un progreso. En Alemania, el recurso de amparo no se recogió hasta una de las reformas que se hizo, y probablemente la más importante, en 1964, que es cuando aparece la famosa Verfassungsbeschwerde, el recurso de queja constitucional, que tiene los mismos efectos y la misma significación que el recurso de amparo, y que pone o sirvió para poner de manifiesto los problemas que iba a tener el recurso de amparo aquí en España. Y desde esa óptica no he querido meterme en qué me parecen muchas cosas de la Constitución española, que cuando se copió prácticamente una serie de artículos de la Constitución alemana e italiana,
en lugar de tomar la práctica de los alemanes y los italianos, se metieron las instituciones alemanas e italianas y los propios alemanes decían, pero ¿cómo pueden hacer esto? Que sepan lo mal que nos ha ido determinado sistema de instituciones para corregir y tomar los desaciertos que otros países que se han tomado como modelo no recojan los defectos y recojan solamente las virtudes. Con esto, a su pregunta, ¿qué es lo que quiero indicarle? Que el recurso de amparo en Alemania garantiza, como en España, y el recurso de inconstitucionalidad, en el fondo, los 3 criterios que definen a una Constitución según el artículo 16 de la Declaración Universal. ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál es la esencia de la Constitución? Aquel país, dice el artículo 116, en donde los derechos fundamentales no están establecidos y la garantía de poderes no está suficientemente regulada, carece de Constitución. Para defender la Constitución como órgano de defensa de la Constitución, se trata de proteger esas 3 cosas. Los alemanes se dieron cuenta de que tomar la legislación extranjera como criterio que pueda condicionar las decisiones del Tribunal Constitucional, en principio dijeron que sí, pero ya aquí hay un especialista en Alemania que podría decir que ya el Tribunal Constitucional no va por ahí, que ya la autodefensa del salus populi supremale sexto ya está funcionando de otra manera. Y esa es una realidad de la cual los españoles no se quieren dar cuenta. ¿No te parece, Luis? Casi por alusiones, no casi, por alusiones, voy a intervenir brevemente. Sí, perdón. En primer lugar, pues para felicitar a don Pedro, no sé qué calificativo emplear, prefiero no hacerlo por su intervención, que es más que espléndida, y también a los organizadores del ciclo y al propio director del instituto. Yo, leonés, exiliado en Cantabria, me he venido expresamente a escucharle. Y la verdad es que he disfrutado mucho y he aprendido de nuevo mucho. Y he aprendido siempre en don Pedro no solamente derecho español, sino que él que me dice que soy un especialista en derecho alemán, soy un aprendiz en todo, he aprendido muchas veces también derecho alemán con él, como ahora mismo. Bueno, en relación con esto último, don Pedro, pues claro, la Constitución está todavía más hecha polvo, porque con la reforma del año 2007, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se han cargado el recurso de amparo. Ah, claro, pero te refieres a España, a España. ¿no? Yo he contestado a la... Claro. Entonces no solamente la reforma viene... del 2007 ha destruido el recurso, la defensa de los derechos no solamente fundamentales. viene la crisis por el lado que usted apuntaba y por otros muchos, sino que también viene por el propio recurso de amparo, que con la objetivación esta llevada hasta los extremos, pues se lo han cargado. De nuevo, no han copiado el modelo alemán, donde sí, de la práctica, después de un importante cuerpo de jurisprudencia, conduce una relativa objetivación, pero todavía hay una vertiente subjetiva para las vulneraciones muy graves de los derechos fundamentales o vulneraciones graves, lo cual, pues, en principio, se ha eliminado aquí, y a ver qué pasa después en vía interpretativa, que tampoco parece que está siendo ahí muy feliz últimamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces tenemos otra nueva mutación constitucional ahí, o una nueva reforma a través de la Ley Orgánica del 78. Y entonces, ya que me ha hecho intervenir don Pedro, ante esta situación de crisis profunda, suponiendo que haya un clima político, ese clima político necesario para reunir las mayorías, que se reforme la Constitución, etcétera, ¿qué es preferible ya? ¿Reformar o abrir un proceso constituyente nuevo? Bueno, yo diría, Muchas y gracias. tengo que decir, el proceso constituyente nuevo sería lo bueno, pero los procesos constituyentes, ¿cuándo se abren? Los proyectos constituyentes se abren por necesidad. Mientras la reforma constitucional, yo en el librito de la reforma digo, ¿cuándo es conveniente la reforma? La reforma es siempre conveniente cuando jurídicamente resulta necesaria. Cuando en España
la Constitución se hace una Constitución abierta. Es la locura de Haberle permanentemente de hablar de la Constitución abierta, tomando de Popper los argumentos, y evidentemente ese no es el plan. Ahora, el proceso constituyente, ¿cuándo se abre? El proceso constituyente se abre cuando explota la realidad. Lo ideal sería, y lo grave de nuestra Constitución, fue que en un momento de calma social, que era mucho mayor de lo que en principio pensábamos todos que podía ser, esta es la realidad, no se aprovechara para hacer una Constitución medianamente inteligente y coherente. Ahora, ¿cuándo se abren los procesos de constitución, de procesos constituyentes? Pues en los momentos de caos social. Esto es, y por eso me he referido a la estasis y a la eunomía. La estasis es la vuelta a la prepolítica, esto es, al estado de naturaleza, que es el estado prepolítico. Y es el estado de naturaleza, el estado salvaje. Y los contractualistas se preguntan, ¿y cuándo se sale del estado salvaje? Cuando precisamente se establecen las condiciones, la eunomía para formar el gobierno. De aquí que el propio Hobbes, en el Decibe, que es el gran libro de Hobbes, y el que utilizaron en toda Europa y por lo que se hizo famoso en toda Europa, el resultado es que vuelve a hacer él mismo una corrección con el viejo mito de Prometeo, con la aparición de la política como salto del estado semiselvático del estado de naturaleza al estado social, que es donde tiene su génesis el estado social. Ahora, abrir un proceso constituyente. Rousseau plantea el problema en toda su crudeza en una carta al padre de Mirabeau, el revolucionario, en el que dice que cuando se abre un proceso constituyente se abre la gran incógnita, que los hombres no resuelven porque le vienen impuestos de fuera. ¿Y qué quería decir Rousseau? Que estamos en presencia, dice Rousseau, de la cuadratura del círculo y de la petición de principio de el revolucionario francés, de Sieyès. ¿Y qué significa esto? Que lo que el constitucionalismo, y por eso yo he distinguido entre constitucionalismo como realidad y la Constitución como teoría, lo que el señor Paine no fue capaz de resolver es ni siquiera plantear el gran enigma. Si el legislador es el que está antes de la ley, y si la Constitución es un antecedente a un gobierno, quiere decir pasar del estado prepolítico al estado político irracional por un consenso, es la pregunta. Y ese consenso, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo hace? Y surge el mito forzosamente del legislador. Y el legislador, dice Rousseau, es solución irresoluble, la cuadratura del círculo. El legislador constituyente estará forzosamente por encima de la propia Constitución. Por eso, Robespierre, dentro de todo el esquema de la Revolución Francesa, dice, no, como poder constituyente, el poder constituyente tiene que disolverse inmediatamente. Y yo, naturalmente, si soy poder constituyente, tendré que entrar por otra nueva elección para que la ley esté por encima del gobernante. Si no, el gobernante va a estar siempre por encima de la ley. Y es el problema que Thomas Paine no supo nunca ni plantear, porque es que no le preocupaba ese problema. Y abrir un proceso constituyente ahora, ¿tú crees que estamos en unas condiciones sociales para que se pueda abrir un proceso constituyente? Y yo te diría,
ocurriría con la Constitución como con las leyes electorales. ¿Qué duran más? ¿Las constituciones o qué han durado más? ¿Las constituciones o las leyes electorales? Siempre las leyes electorales. Y cuidado, las leyes electorales es la pieza fundamental de cualquier constitución, porque la ley electoral es el mecanismo para la democracia que la ley de sucesión hereditaria es para la monarquía. Era la vieja tesis de Giorgio Lombardi, que en paz descanse. Y desde esta óptica, en la situación actual, la que pudiéramos denominar a apertura de un proceso constituyente, es que aunque lo quisieran abrir, no lo van a abrir. El único que lo ha abierto ha sido el Estatuto de Cataluña y las ensoñaciones de grandeza cósmica que tiene un Artur Mas. Ese es el que ha abierto un proceso constituyente. Ese no se han dado con chicas. Y entonces el proceso es, ¿y qué va a hacer aquí? Pues los partidos nacionalistas, que son absolutamente necesarios, son los únicos que lo podrían abrir, pero yo soy un convencido que sin éxito de ningún tipo. Porque, cuidado, lo que ha sucedido en Cataluña antes de ayer es algo mucho más grave de lo que en definitiva se está diciendo ahora, que no estamos en el principio de realidad. En el libro de Hannah Arendt sobre la revolución, en donde habla del novus ordinum seculorum, la nueva organización constitucional, porque ella es una republicanista de los republicanos del Renacimiento, aparte de ser otras cosas, una tipa muy inteligente y si yo fuera un filósofo alemán del existencialismo diría, y también otras cosas. Pues bien, dejando toda esta parte, ¿qué es lo que señala Hannah Arendt? Dice, el gran peligro de la conversión de la revolución y la coincidencia de la revolución con el nacionalismo. Y tiene toda la razón. El nacionalismo del siglo XIX es el gran engendro de la contrarrevolución en el fondo y en el que no cayeron los hombres bien intencionados como Tocqueville. Cualquiera de vosotros, si tenéis La democracia en América, veréis cómo termina leer el último capítulo de La democracia en América. Termina diciendo, y ahora que es el momento de la claridad, de la gran conquista americana, de la idea de constitución, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? Las tinieblas. Allen Min habla de lo mismo, la vuelta a la Edad Media. Dice, y los procesos constituyentes yo no lo veo, porque eso sería ideal si el sueño de Efialtes, por ejemplo, y luego de su gran discípulo que fue, ¿cómo se llamaba? El de la oración fúnebre de Atenas. Pericles. Yo esperaba que la filosofía del derecho respondiera, pues, ¿qué es lo que hicieron allí? Darse cuenta de la realidad. Y la realidad les llevó a decir, ¿y el futuro cuál va a ser? Y ahora, si con los partidos, con el nacionalismo, en el nacionalismo es imposible dialogar, porque el nacionalismo es el gran mito. Y quienes han utilizado el nacionalismo y la vuelta a los procedimientos de democracia directa son los grandes, se convierten en los grandes revolucionarios. Es lo que permite hacer compatible a un Sorel con un Mussolini. Y Mussolini, ¿qué fue lo que dijo? El mito.
Noi abbiamo creato il nostro mito è la nazione, la grandeza de la nazione. No importa que sea un mito, lo que importa que es una realidad y a nosotros nos sirve. Así de claro y así de duro. Y eso yo creo que no solo lo van a decir los catalanes, lo van a decir los de Bildu y lo van a decir los gallegos. Carlos Beiras, tú le conocerías, del César, ¿no, Mariano? Pues, y además es listo, Carlos Beiras es un tipo listo, y puede ser peligrosísimo. Pero es que si me apuras un poco, yo creo que el proceso constituyente, ni los de tu pueblo ni los del mío, que es Salamanca, lo van a aceptar, porque ya terminan siendo más nacionalistas que los catalanes. Y no digamos los valencianos y los mallorquines y los de Murcia. No digo los andaluces porque hay muchos. ¿Más preguntas? Sí, tenemos aquí una pregunta. Hablando usted de la crisis monumental en la que estamos inmersos y en la que creo yo que ya la gran mayoría nos hemos dado cuenta, y ha hecho usted hincapié sobre todo en la crisis institucional. Yo sí le pediría incluso que se mojara, habiendo usted ya descartado, como lo ha hecho, de que no es conveniente ni es factible siquiera abrir un proceso constituyente por las nefastas consecuencias que podría tener y por la poca viabilidad, por no decir ninguna que tendría, entiendo yo, siguiendo la argumentación que ha expuesto a lo largo de su conferencia, que se inclina por una reforma constitucional. Ahora bien, ¿qué reformaría usted de la actual Constitución española de 1978? ¿Tocaría usted el título preliminar? ¿Qué artículos tocaría? ¿El título octavo de la organización territorial lo modificaría? ¿En qué sentido? ¿Podría ser, por ejemplo, blindar determinadas competencias en el sentido de que el Parlamento no pudiese disponer de determinadas competencias para transferirlo a las comunidades autónomas? Yéndonos al título segundo sobre las Cortes Generales en cuanto al sistema electoral del que usted ha hablado, de la importancia que tiene, más incluso que la propia Constitución, pasar de un sistema proporcional a un sistema mayoritario. Entonces sí le pediría, vamos, con todo el respeto y con todo, que se mojara y que me dijera qué tocaría actualmente usted de la Constitución española. De igual manera que antes he dicho que la ley electoral no se reformará nunca, por una razón así de siendo la ley electoral la vertebradora de todo el sistema político. ¿Por qué no se modifica nunca? Porque el partido que gana unas elecciones con una ley electoral no la cambia nunca. Y como es mayoritario, pues las constituciones, las leyes electorales siguen. Piensen en la ley electoral de 1907, una de las más progresistas de Europa, donde se reconoce por primera vez el sufragio universal. Es la ley que resiste toda la restauración, toda la Segunda República, todas las leyes, toda la historia de Franco, y hasta el año 85 no sale la ley de régimen electoral general de la nueva Constitución y las leyes electorales permanecen siempre. En este contexto me he mojado diciendo que las reformas electorales no se van a producir. Aparte de que para hacer una reforma de la ley electoral, ¿cuáles son los principios que ha constitucionalizado nuestro ordenamiento de la legislación electoral? Son poquísimos, pero definitivos. Ha constitucionalizado la provincia como circunscripción electoral, el derecho al sufragio activo y pasivo y la libertad de sufragio. Ha constitucionalizado los componentes de las cámaras y ha constitucionalizado en el fondo, bueno, no constitucionalizó nada importante, porque se les olvidó al principio una ley electoral en donde los regímenes de incompatibilidades en el proyecto de ley electoral no iban en la discusión, y confundiendo todo las cuestiones de inelegibilidad con las cuestiones de incompatibilidad. Pero eso yo no es que no me moje,
sino que sé que eso no va a resolver absolutamente nada. No hay que olvidar, insisto, que la mecánica electoral es tan importante que, por ejemplo, en la configuración de la organización política moderna intelectualmente, de los centros del republicanismo que surgen en Italia, hay 4 grandes centros del republicanismo, que son Venecia, Florencia, Nápoles y, naturalmente, Roma. De esos centros, el importante para creación intelectual del pensamiento político moderno fue Florencia. Allí estaba Maquiavelo, allí estaba Guicciardini, allí estaban los huertos Orechilari de Bernardo Rucellai, que crearon un centro importante. Pero, ¿cuál es la creación que tuvo Venecia? Que fue la Serenísima República de Venecia, a la que copiaron los ingleses de una manera radical en el proceso revolucionario del siglo XVII. Justamente la forma de organizar las elecciones, hasta tal punto que Poco, en el famoso libro del momento maquiavélico, dice que los que hicieron los venecianos, sin saber por qué, fue institucionalizar la virtud con los mecanismos electorales. En la institucionalización y la mecanización de la virtud, convertir una operación mecánica en una operación virtuosa, si me pides que me moje, digo, eso no se va a producir. Y por lo tanto, no nos mojemos, porque además no vamos a acertar y no se va a producir. Y si se produjera, no acertaríamos porque puede salir cualquier locura. Eso por ahí. Ahora, hay que modificar, obviamente, una serie de artículos de la Constitución en donde se crea la Constitución abierta. Empiezo señalando y todas las incongruencias que hay en la Constitución. Empiezo. Incongruencias. Por ejemplo, el Ombudsman. Se crea el Ombudsman en España. Y el Ombudsman, no se ha entendido que el Ombudsman no es mecanismo de defensa ninguno. El Ombudsman surge en Suecia en el año 1804 para resolver a un problema concreto y muy determinante. Con la aprobación de la nueva Constitución sueca se establece lo que a lo largo de los años se había ido forjando en Inglaterra con la responsabilidad de los ministros ante el Parlamento, y que aunque los nombrara el rey, el ministro se hacía responsable y se tenía que ir cuando perdía la confianza del Parlamento. Eso lo trasladaron los suecos a su Constitución y se dieron cuenta que lo que ya tenía eran un Estado centralizado y de administración moderna. Las influencias del cameralismo alemán eran muy grandes y en ese esquema dijeron, sí, se van los ministros por responsabilidad política, pero queda todo el cuerpo de la administración que ¿quién lo controla? Y entonces crean al Ombudsman como un instrumento de control, como órgano dependiente del Parlamento, como dice la Constitución española, para que controle al gobierno, rompiendo un espíritu tradicional, que es el bueno, de los tribunos de la plebe de Roma. El tribunado de la plebe de Roma era un instrumento de control del gobernante. Yo no me he podido detener en esto. Y Roma es muy importante para incluso distinguir el significado del constitucionalismo. Como sabes, había en Roma 3 tipos de comicios. Los comicia curiata, que eran los más antiguos y que eran una copia directa de la organización griega. Eran las 30 curias, o sea, los 30 millonarios y ricos de Roma, a los que el rey les consultaba y daban una ley curiata de los comicia curiata. Eso es mentira todo. Y eso es una construcción que realizó absolutamente Cicerón. Sabemos que fueron los comicia centuriata, cuando surgen los conflictos entre las órdenes, cuando que
se va a producir el momento legislativo y constitucional de Roma, que fue en el año 450 a.C., cuando dan la ley de las 12 tablas. ¿Y qué ocurrió con esa ley de las 12 tablas? Según nos cuentan los romanistas, mandaron una delegación presidida por Apio Claudio que fuera a Grecia, porque era el momento de la plenitud de la organización constitucional romana con Pericles. Era cuando quien manda en Grecia es Pericles. Y que vamos a Roma a que nos inspiren, porque ya tenían la admiración por Roma, por los contactos que tenían con la Magna Grecia y con las ciudades, las polis de Sicilia. Y entonces, eso, yo soy un convencido que también es mentira. París, sabéis, el gran romanista pone en duda la ley de las 12 tablas. Al parecer sí se dieron, y hubo una delegación que mandaron a Grecia, y que los griegos dijeron: aquí el sitio bueno para importar el derecho es Creta. Y las leyes de Creta fueron las que se dice que se trasladaron a Roma. Y hay, sin embargo, un desdoblamiento en la historia romana. A partir de Catón, que ese sí existió, Catón el Viejo, el primer Catón, y que es el que toma como modelo Cicerón. Y aparece un segundo Catón, que es el que está ya en los triunviratos. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es Catón el que, tomando el modelo griego, habla de la traslatio imperii, habla en la oratio pro rodio, habla de los peligros que tiene de seguir las costumbres romanas, habla de la necesidad de construir un esquema jurídico propio de Roma, y es donde aparece, qué casualidad, otro Apio Claudio, que ya es el Apio Claudio, ese sí es histórico, porque es al primero que cita Polibio, que Polibio es el que da el modelo y la descripción romana de la organización constitucional como primer teórico de la división, digamos, de poderes, que no es división de poderes, pero es lo que sí incorporan los ingleses con lo que se llamó el régimen político mixto. Y eso sí era importante, que aquí han olvidado y que los monárquicos no se han enterado, que el secreto de la monarquía inglesa está en haberse consolidado desde el punto de vista del establecimiento del régimen político mixto. ¿Y qué es lo que yo tendría que, por así decir, corregir totalmente? Absolutamente todo el título octavo, porque es la incongruencia llevada hasta sus últimas consecuencias. Primero, empecemos, primera, pero que no voy a decir las más graves, sino, pero las más elementales, que constituyen para ti y para mí como españoles un insulto. En la Constitución italiana del 47 establecen un régimen casi idéntico al nuestro, solo que en lugar de hablar de autonomías, hablan de regiones. Naturalmente, esas regiones no empezaron a funcionar hasta 30 años casi más tarde, y quitando las 4 regiones de Sicilia, con estatuto especial, del Val d'Aosta, con estatuto especial, del Trentino Alto Adigio y el caso especial de la ciudad de Trieste, lo que sí hace el constituyente es decir luego, y serán también regiones, esta es la siguiente, la Apulia, la Toscana, y te hace la enumeración de cuáles van a ser las regiones autónomas. Yo ahora te pregunto, ¿cuáles son las regiones autónomas en España? Y se dan derechos a unos sujetos que eso sí que son verdaderas entelequias. Porque ¿por qué son 17 regiones autónomas? Podrían haber sido 19, podrían haber sido 11 o podrían haber sido 34. En la Constitución
¿Qué regiones están constitucionalizadas? Ninguna. Que ya es un disparate. Pero es que, en segundo término, esencia del constitucionalismo es no olvidar lo que se llaman las competencias ultravires. ¿Y qué significan las competencias ultravires? Que la esencia del Estado constitucional es que el ciudadano, tú y yo como ciudadanos, somos libres y me garanticen mi libertad. Los derechos fundamentales, porque yo tengo la dignidad humana correspondiente. Y desde esta óptica, el recurso de amparo aparece perfectamente justificado. Y decimos, la conducta del hombre del 2013, constitucional, ¿cuál debe ser? Que mi libertad es negativa, como decía Berlín, el concepto negativo de la libertad, que yo soy libre de hacer todo lo que me dé la gana con tal de que no haya una ley que me lo prohíba. Y mi libertad está en que si hay una Constitución que me prohíbe el realizar tal conducta, yo forzosamente tengo que tener y someterme a esa prohibición. Ahora bien, el gobernante, ¿cuál es la esencia del constitucionalismo? Que esté controlado. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Nada, salvo aquello que le autoricen las leyes, para lo que tenga competencias. ¿Y qué es lo que ha sucedido en nuestro ordenamiento? Que funciona el régimen jurídico constitucional desde esquemas prácticamente contradictorios. Las leyes se hacen para los ciudadanos, pero no para los gobernantes. Y entonces, ¿el gobernante puede alegar ningún tipo de competencias ultravires? Esto es, que están más allá de lo que las leyes le autorizan. Evidentemente no. Y entonces, todo el sistema de poderes de las autonomías, esta idea esencial de que el gobernante que no tiene conferido un poder actúa siempre ultra vires, opera inconstitucionalmente. Y todos los artículos de la Constitución aparecen conculcados de una manera indirecta en todos los estatutos de autonomía. Y en consecuencia, ¿qué haría yo? Reformarle por entero el artículo y dejarle en 4 proposiciones. Porque es en el fondo, y esto es lo lamentable, que se está haciendo en todas las constituciones federales del mundo. Hasta los mexicanos, el nuevo presidente, el que se va, antes de irse, quiere cambiar el nombre de América, de México, que ya no se llamen los Estados Unidos mexicanos porque es una federación, sino que se llame México, para dar el sentido de la unidad. Y desde esta óptica de las autonomías, yo modificaría prácticamente todo el título 8º. Y luego hay otra serie de instituciones que son incongruencias absolutas. Y voy a poner, por ejemplo, 2 que me vienen ahora a la cabeza. Modificaría la forma de establecer el elenco de los derechos protegidos en amparo, los principios. ¿Y qué significa esto? Que aparece como derecho no protegido en amparo, o sea, derecho de segunda categoría, convertido en principio, el derecho de propiedad, porque no está entre el artículo 14 y en el 39 y el 29. Sin embargo, aparece como derecho fundamental el derecho a la huelga. Y el derecho a la huelga, en cuanto a la huelga manifestación de una protesta concreta, esto es, la huelga no política, está reconocida en todos los ordenamientos, pero la huelga política no está reconocida en ninguno. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Cuando se pusieron a copiar algunas constituciones de otros países, cometieron los errores de no saber lo que estaban copiando. Y pongo el ejemplo de la huelga política con el artículo 3 de la Constitución italiana,
la llamada cláusula Lelio-Vaso con el artículo 9 de la Constitución española, donde se habla de que a los poderes públicos corresponde promover las condiciones para que... Es una copia literal, menos una palabra. Y es la palabra cittadini que pone la Constitución española, sustituyendo a laboratori, que pone la Constitución italiana. ¿Qué era lo que significaba la cláusula Lelio-Vaso? Que si los derechos que tienen reconocidos todos los ciudadanos a participar en la vida política y tomar decisiones en la vida política, son derechos que ya tienen todos los ciudadanos. Y en la Constitución italiana, para establecer la cláusula Lelio-Vaso, dijo no, i lavoratori, los trabajadores, porque si esto está ahí, la huelga política tiene que estar reconocida. Cuando los españoles quitan laboratori y ponen cittadini y dicen, esto es más, se dan cuenta que el significado profundo de la cláusula Lelio-Vaso no habían entendido absolutamente nada. Tengo que decir que esto en esas jornadas que se hicieron del centenario de la Constitución italiana fueron las que llevaron a que un civilista italiano importante, el catedrático de Civil de Bolonia, que era comunista, con Tamames, que participó en aquellas jornadas por el Partido Comunista, y con Soletura, les dijo, pero ¿cómo ustedes han falsificado la cláusula Lelio-Vaso, que era el socialista más importante que en ese momento existía en Italia? ¿Qué bodas dice este civilista? Y claro, pues esos errores aparentemente técnicos, pero que tienen un gran significado y un gran contenido material, pues aquí no se dieron. Por ejemplo, introduciendo el esquema del defensor del pueblo como si se tratara de los tribunos de la plebe en Roma, que ponía el ejemplo antes. Y aquí no han entendido el significado de los tribunos, que eran los defensores justamente de los pobres. Y sin embargo, aquí fue defensores frente a la administración de la burocracia, lo que lleva a que los alemanes, sin embargo, sí lo entendieron. Ese es otro tema. Y, por ejemplo, otro que con el modelo alemán pueda triunfar en España, porque los partidos se ponen de acuerdo para criticar al gobierno, pero lo que no se ponen nunca de acuerdo es para proponer el nombre del futuro gobernante. Bueno, yo creo que esto ya está... Bien, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, don Pedro de Vega, por su brillante exposición, por las sugerencias y por, a pesar de que no lo pueda parecer, por las concreciones, porque yo creo que nos debe hacer reflexionar. Como saben ustedes, esto se cuelga en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública, y también tendremos ocasión de ver el texto publicado en los próximos meses. Muchísimas gracias por su atención y por